Nos da mucho gusto estar con Raúl Olmos, nuestro compañero y director del área de investigaciones del periódico AM y autor del libro El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, editado por Grijalbo. Raúl, muchas gracias por la entrevista, que nos platiques un poco de este libro que se acaba de publicar. Y bueno, lo primero que nos interesaría que nos platicaras es cómo surgió la idea de este libro, de este tema para este libro. Que inicialmente buscaba encontrar respuestas sobre cuál había sido la herencia que había dejado Marcial Maciel después de su muerte, porque veíamos que la potencia económica de la congregación seguía siendo muy notable, ¿no? Se habían escrito muchos reportajes, muchas investigaciones sobre la vida deleznable de Maciel como delincuente, como un sacerdote con doble cara, pero poco se había abordado el asunto de todo el imperio económico que había dejado tras de sí, que digamos que ese es un poco su legado físico, tangible, que dejó Maciel y que permanece intocado y todavía muy poderoso, muy potente, ¿no? Se había explorado poco, yo empecé a explorar el asunto como una curiosidad personal y me fui dando cuenta de que surgían datos y datos y datos y en empresas y cuentas, y eso fue creciendo de ser un reportaje largo, que fue originalmente de 52,000 caracteres, que para un reportaje es muy extenso, ocupa seguramente como 3, 4 páginas de un periódico. Se fue transformando en un libro, ¿no? Que terminó siendo un libro de más de 300 páginas, que tuvimos que acortar porque era mucho más grande, lleno de gráficos y demás, donde la sustancia eran datos duros de las empresas, las finanzas, las cuentas, los bienes tangibles que tiene la congregación en México y en el mundo. ¿Qué tan complicado fue investigar esto, toda esta red de aportaciones de las que tú hablas en el libro? ¿Qué tan complicado fue? Sobre todo porque trasciende más allá de las fronteras de nuestro país, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, es un asunto complejo porque son una congregación religiosa, es un ente cerrado, es un ente, yo diría casi privado, aunque tendría que ser público porque atañe a la mayor parte de la población, que es la religión católica, aunque bueno, en concreto esta congregación atiende a un nicho muy específico, ¿no? Si hablábamos cuestiones de mercado, pues ellos atienden a un nicho específico, el nicho de la clase pudiente de este país, de la clase con solvencia económica, de los grupos de poder. Entonces, siendo un ente cerrado, fue muy complejo, ¿no? ¿Qué fue a lo que yo recurrí? Pues recurría a gente inconforme con la congregación, gente que estuvo adentro, que supo cómo operaba todo y que estaba dispuesta a aportar información, a aportar documentos, a aportar datos de cómo estaba operando y cómo en algunos casos incurrían irregularidades graves, ¿no? Todo con un fin mercantil de tener recursos, ¿no? También se malinterpreta como que es un ataque a la religión, ¿no? Es un cuestionamiento a una congregación en específico que ha incurrido en conductas cuestionables, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, fue una experiencia periodística muy enriquecedora, porque me adentré en cuestiones que yo nunca me imaginé que pudiera buscar, ¿no? Que fue hacer investigación transnacional, ¿no? En otro país. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? El reportaje inicial, que te decía que es como 52,000 caracteres, llevó 3 meses, pero la investigación completa duró 1 año y medio. Recopilación, confirmación de datos, cruzar información, la búsqueda de fuentes adecuadas, y luego la escritura. Eso fue otro brete porque eran tantos datos que lo teníamos que hacer en forma fluida para que la gente lo pudiera captar, ¿no? En el libro describes un modus operandi de Marcial Maciel. Él fue el único que participaba en esta organización y que movía todo. ¿Quién es más? ¿Qué más encontraste? Bueno, lo que yo descubrí fue que Maciel era un genio de los negocios, tal vez era un líder religioso cuestionado por su doble cara, por su doble moral, pero sin duda era un genio de los negocios.
el hombre creó su primera empresa en 1947 y desde entonces no paró. Creó una empresa que se llamaba, no me acuerdo el nombre ahora, pero sigue vigente la empresa. Y la empresa es dueña de playas, es dueña, bueno, de playas concesionadas, es dueña de edificios, de inmuebles. O sea, lo fue construyendo poco a poco hasta crear un gran imperio. Él es el estratega. Luego se llegó de personas conocedoras, pero sin duda él fue el que construyó este imperio. Hablas ahí de algunas empresas, algunas organizaciones que recaudan recursos de apoyo y que son muy conocidas también en México, ¿no? Como Banco Compartamos, por ejemplo. ¿Te acercaste a ellos también? ¿Cómo fue? ¿Tú sabías de un principio de esta relación y profundizar más? Bueno, hay una organización muy conocida de los años 80 que se llamaba Gente Nueva. Gente Nueva era una organización que promovía a muchos jóvenes, organizaba congresos, estaba vinculada con Televisa, era una organización muy fuerte, ¿no? Cada vez que había un congreso reunía a miles de jóvenes de todo el país, y Gente Nueva es el germen de varias organizaciones como Un Kilo de Ayuda, como Compartamos, como el Teletón. De ahí nació, ese es el germen de muchas de estas organizaciones. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que los jóvenes iniciadores de Gente Nueva luego crearon otras organizaciones, siempre de la mano de los legionarios, ¿no? De hecho, los dueños de la marca, de estas marcas que mencioné, de los nombres, son los legionarios de Cristo, están inscritos a su nombre y ellos mandan. Entonces, una de las organizaciones que surgieron fue Compartamos, como una asociación civil de ayuda a la gente pobre, de micropréstamos, ¿no? Cuando vieron que esto era un gran negocio, se transformó en un banco. Marcial Maciel murió hace 7 años, más o menos. ¿A qué atribuyes tú que todavía esta congregación se sigan haciendo estas aportaciones millonarias, si es que él era la cabeza de todo y él manejaba todo? ¿A qué atribuyes tú que se siga manteniendo pues de alguna manera, si no ya tan extremo como era antes, pues sí, el modus operandi, ¿no? En la comunidad legionaria hay gente que actúa con un noble fin, con una gran voluntad de servir. Yo creo que hay gente consagrada, gente que está en los colegios, gente que incluso son sacerdotes, que creen en la ayuda social. Eso sin duda, y eso merece todos mis respetos de esas personas. Pero también hay gente que fueron discípulos de Maciel y que siguen sus enseñanzas y que siguen su afán de búsqueda de lucro más que de búsqueda de servicio. Son a ellos a los que yo he cuestionado en el libro, no tanto a la comunidad legionaria ni a la comunidad del Regnum Christi, que me merece todo mi respeto, sino a esta gente que ha seguido sus enseñanzas. Entonces, en esta dinámica hay varios discípulos de Maciel que mantienen esta práctica mercantilista de la religión, o sea, la ven la religión como un negocio más que como un afán de servicio a la sociedad, a la comunidad, de servir, ¿no? Entonces, yo no digo que todas las organizaciones de legionarios sean malas. Mano Amiga ayudan a algún segmento de la población. Hay misiones de ayuda médica que también funcionan muy bien, pero hay otras que desvían sus fines, ¿no? Y prueba de ello es que ellos operan organizaciones en paraísos fiscales, ¿no? En Panamá tienen empresas de las Islas Jersey que están entre Francia y Inglaterra. Ya sabes, si alguien ubica las Islas Jersey, es una cosita ahí, y ahí tienen empresas donde canalizan los recursos que recaudan vía colegiatura. ¿Qué razón tendría de que el dinero fuera a dar tan lejos y no otro fin sospechoso? Tal vez lavado de dinero, tal vez evasión de impuestos, ¿no? Bueno, Raúl, en parte en esta investigación abordas 2 temas relacionados. Uno de ellos, pues ya muy sonado, ¿no? El tema de la pornografía, y el otro, el de las armas, pero ahora visto desde un punto de vista de negocio para también los legionarios. Que no sé si nos puedes platicar un poquito más de esta parte que tú investigaste. Bueno, este es uno de los puntos, digamos, que se cuestionan en las inversiones que hace la Legión de Cristo o las organizaciones de la Legión de Cristo para obtener
utilidades, ¿no? En una revisión de documentos me topé con que había inversiones que hacía la congregación en empresas de armas, en empresas vinculadas con la pornografía, en empresas que producen anticonceptivos, lo cual es hasta de risa porque va contra la moral cristiana, que producen, por ejemplo, invierte en la principal productora de condones en el mundo, ¿no? Una congregación religiosa que invierte en productora de condones es excesivo, ¿no? E incluso invierten en la principal productora de pastillas que se utilizan en las clínicas de aborto en el mundo. Entonces, esto contradice mucho la moral cristiana. Ellos tienen un instituto en Roma que se llama el Instituto para la Ética en los Negocios, donde ellos establecen reglas muy claras donde no debe invertir un inversionista católico. Tú nunca debes de invertir en empresas vinculadas con la corrupción, vinculadas con la pornografía, con las armas, con aquello que atenta según tus ideas contra la vida. Y sin embargo ellos lo aplican, ellos lo hacen, contradicen digamos, sus criterios éticos. Entonces, ese es el punto, que se contradice, toca pues. Por el tema que se trata en el libro, ¿ha habido algún problema en cuanto a la distribución? En el libro se menciona mucho el vínculo de Slim con los legionarios de Cristo. Las tiendas Sanborns originalmente no metieron el libro en la mesa de novedades y lo metieron en anaqueles y en muy pocos ejemplares. Esto, digamos, es una forma sutil de decir, bueno, pues yo sí abro el espacio al libro, pero se ve poco, ¿no? Y todo el mundo sabemos en este país que si un libro de una editorial tan importante como Brutal o Random House no se ve en Sanborns, es como si no existiera. Yo no quisiera sospechar que es un acto de censura, pero está raro. Está raro, por lo menos es raro. Pero además está la versión en línea, ¿no? Que vemos que también ya... Ah, claro, esa es una gran ventaja, porque además eso permite alcances internacionales, ¿no? Se puede conseguir en cualquier punto y una gran ventaja de la editorial es que hace una gran promoción internacional de sus libros digitales. Para que lo puedan adquirir no solamente pues aquí en México, ¿no? Claro, Cualquiera sí. lo puede tener en versión en línea. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta entrevista y pues lean el libro que aquí está en versión en línea también, cualquiera lo puede obtener. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Tisha.